este tema de la oferta y la posibilidad de profundizar en los cuidados paliativos. Ya respecto a algún caso particular, un relato, sí recuerdo muy bien de residente, cuando estaba haciendo pediatría, mi formación de posgrado, el caso de una mamá, una mujer embera, indígena, era embera catío, eh, termina aquí en la ciudad de Bogotá por temas de migración y pues, es ampliamente conocido en la ciudad que hay una población amplia de emberas catío o de emberas en las calles y en condiciones también muy altas de vulnerabilidad y pues termina siendo atendido en un hospital público de la ciudad. No se había hecho ningún control prenatal, no tenía ningún estudio ecográfico, no teníamos ningún tanto antecedente para saber en qué condiciones venía ese fruto de la gestación, ese bebé, esa niña, o ese niño porque ni siquiera sabemos del sexo. Cuando es atendido y nace, es un niño, es un varón, y nos llama la atención pues que tiene pues, respuesta respiratoria, su frecuencia cardíaca respiratoria pues, era evidente, pero digamos que en la parte neurológica lo veíamos como muy quieto, ¿sí? Se hace un estudio, una ecografía transfrontanelar a través de la cabeza y pues el diagnóstico es que es una anencefalia. Es decir, tiene el tallo cerebral, una parte, digamos, del encéfalo, pero no tiene corteza, no tiene lóbulos cerebrales y obviamente pues es un reto para decirle a la mamá, una mujer también sola, no tiene una red de apoyo amplia suficiente, y también decirle el pronóstico que tenía ese niño. Para las personas de pronto que no saben, eh, digamos que el tallo es una estructura que permite la vitalidad. Yo que pueda respirar, medianamente comer y que mi corazón funcione, básicamente, pero funciones superiores, poderme movilizar, tener movimiento, no lo va a poder hacer, porque no tiene las estructuras cerebrales para hacer. Este niño, pues obviamente termina en la UCI, se complica, se infecta, tiene problemas nutricionales, termina con un respirador. El niño fallece más o menos como al mes y medio de haber nacido, siendo un niño a término, o sea, buen peso, buena talla, pero pues anencefálico, le faltaba una muy buena parte de su cerebro. Y esta es una condición particular a la que se dirige, por ejemplo, el protocolo de Groningen. Es una situación donde a pesar de que puede haber vitalidad, y ahí viene una pregunta de fondo, ¿qué es vitalidad y qué es vida? Entendida desde qué punto, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista biográfico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista trascendental. La vida entendida para un neonato como un bien superior y algo que es intocable incluso, que es las personas que están en contra del protocolo lo que promueven y promulgan, que obviamente la vida se respeta, pero la vida de un neonato, un recién nacido, como no tiene capacidad de toma de decisión, pues es una vida que hay que proteger siempre para que, digamos, se respalde la vida biológica. Ese es uno de los puntos críticos. Obviamente para la mamá fue complejo, inclusive todo el tema de la lactancia, el tema del apego con su hijo y pues al final pues fallece en una situación muy lamentable. Obviamente no todos los casos, digamos, tienen esas particularidades sociales, pero pues sí muchos de ellos tienen una condición donde pues ya sabemos el desenlace de cuál va. Algunos niños pueden vivir hasta 3 meses, 6 meses, hay reportes en la literatura. Sin embargo, pues obviamente viene la pregunta de fondo, ¿y qué nos hace seres humanos? ¿Y qué permite que uno viva en condiciones de dignidad? Porque creo que también el tema de hablar de eutanasia en neonatos está parado en dos principios y uno de ellos es el de la autodeterminación. Ya lo hablábamos previamente en nosotros videos, en nuestras conversaciones, que la autodeterminación es el punto medular y muchos de los que están en contra de la eutanasia en neonatos lo postulan de que pues el neonato no es autónomo, no tiene autodeterminación y ahí digamos que termina la discusión. Pero del otro lado está el tema de la dignidad y ahí viene el problema serio y quién determina y valora la dignidad, la Bueno, propia persona o su familia o su entorno. muy bien, escúcheme que lo haya interrumpido. Digamos, ese es un caso tan claro que prácticamente hay unos gente como que hay mucha jerga de discusión ante un caso evidente de que hay que apagar ese respirador y hay que ayudar a que a esa criatura muera, porque prácticamente es equiparable a la muerte cerebral, que un día se llegó a considerar que por estar dañada la corteza cerebral ya de manera definitiva,
se iba a llamar eso muerte en un adulto. Y se pudo crear un concepto, muerte cerebral. No existía eso. Está muerto el cerebro y no hay nada que hacer y quitamos el soporte ventilatorio y usamos los órganos para trasplante y tal. Es una situación similar a esto, un niño anencefálico. La única cosa que es importante, habría dos cosas importantes, el duelo de la madre, un fuerte apoyo a esa madre para afrontar una realidad, declarar eso un caso irremediable, prácticamente podríamos decir pues, un cerebro inexistente, una persona irrealizable, porque uno sin cerebro no puede realizarse en los niveles de persona, y, y retirar ese respirador. Y muy interesante lo que usted dijo, doctor, anteriormente. Después de un proceso de oscuridad, de clandestinidad en la atención o no atención de los pacientes, así que sugieren esta asistencia, a un proceso de claridad de regulación, viene luego la no necesidad de la regulación, lo que usted dijo, porque ya los médicos han asimilado la realidad, tanto médico que ha estudiado bioética, es decir, prácticamente ya el que no ha estudiado bioética ya está fuera de la moda, porque todos somos bioeticistas ya, no menos yo que soy solo empírico. No, Hipócrates diría hoy en día, pero porque hay que estudiar ética aparte, Sí. si la medicina es intrínsecamente ética. Exactamente, entonces vamos a llegar a un momento que los médicos están capacitados para tomar sus decisiones, sin tanto comité ni tercera opción ni nada, sobre todo en estos casos. Creo que los protocolos tienen que también tener unos espacios de flexibilidad para los casos. No es que todo el mundo va a tener lo mismo que los demás, ¿no? Sino es el problema de los protocolos. Estandarizan, pero a veces exageran. Por ejemplo, meterle un protocolo de terceras opiniones a este caso sin cerebro, esto es una exageración, ¿sí? Bueno, voy a contar con su venia el caso que puedo yo referir. Nació un niño en una clínica propiedad de religiosos, de religiosas concretamente, y era un síndrome de Down, lo que llama la gente mongolismo, y además tenía una atresia, o sea, una ausencia, no solo de ano, sino de recto. Entonces era una amenaza vital el hecho de no tener salida el tubo digestivo, de estar sin rectos y sin ano, pues todavía hay que operarlo. Y entonces los padres dijeron que ellos no estaban de acuerdo con operarlo. Y la clínica insistió, los citó, los amenazó con abogados, los amenazó con el bienestar familiar, llamaron al cura a amenazarlo de pecado mortal y de condena. Y la familia dijo, no, nosotros no vamos a aceptar la operación. Es más, si ustedes quieren, nosotros no pagamos la clínica. Entonces, las hermanitas dijeron, pues, si no la pagan, los vamos a demandar ya, vamos a denunciar en este caso, porque es un abandono de los deberes de los padres con sus hijos, es un delito. Entonces, el padre ya, pues, les echó más agua bendita y todo eso, y me tocó a mí hablar, y entonces yo les dije, pues yo les propongo que lo hagamos gratis, la operación. Y eso fue como mandar una granada ahí en el comité, porque no gustó. Yo les dije, no, pues hagámoslo gratis y quitamos ese obstáculo. O sea, la clínica pone cosas, los médicos trabajan gratis, y le pedimos a los laboratorios que nos den medicamentos, por lo tantas compras que se hacen acá, y estos padres no tienen que pagar eso. Y ya solucionado el problema, miramos a ver si este niño se va con los padres o se va al bienestar familiar, si los padres se van a la cárcel o no se van a la cárcel, los demás problemas, pero solucionemos la situación de salud. Pues les puedo contar que no hubo esa solución, que el niño fue entregado a los padres y los padres se lo llevaron. Luego podremos especular
¿Qué pasó con ese caso? Doctor, tiene la palabra para un caso suyo. Bueno, yo creo que hay una cosa importante muchas veces en torno al final de la vida o todas estas situaciones de salud que llevan, o enfermedad mejor, a posibles desenlaces o muy altos desenlaces de muerte. Hay toda una serie de condiciones sociales, culturales, que uno tiene que analizar. Y es muy cierto lo que usted mencionaba de los protocolos. Un protocolo debe ser algo muy general, muy estándar, pero no puede entrar en unas minucias porque ese contexto va a ser importante y ahí sí se requiere de unos altos estándares humanos del personal que atendemos pacientes y de la misma sociedad para poder tener esa sensibilidad y no incurrir en esas lesiones éticas o morales, porque ahí es donde está el punto crítico. Volviendo atrás al protocolo de Groningen y poniendo en discusión también el caso, uh, digamos que las personas que están a favor del protocolo que dicen, el tema está en este sufrimiento insoportable. No podemos dejar como que las cosas lleven su curso como tal. Pudo haber sido, pues no lo operemos, no le hagamos nada y pues va a fallecer. Pues dejémoslo así. Pues, se paga o no se paga, pero dejémoslo así. Digamos que viene una carga de y qué tan adecuadamente, qué tan correcto desde el punto de vista moral es eso. Pero habrán otros que van a decir, no, pues entonces, pues propendemos por como hay intenso sufrimiento para la familia, para esa persona, para ese niño, pues ya, limitemos la vida de esa persona, hagámoslo médicamente en un lugar controlado, que simplemente mandarlo para la casa, pero entonces ahí viene el otro problema y el otro debate, entonces el valor o el bien jurídico llamado vida o el bien moral y religioso llamado vida, quién lo cuida, quién lo respeta y quién lo promulga y quién lo defiende. Pero las personas que están, digamos, en contra del protocolo de Groningen y de la eutanasia en neonatos en el contexto de Holanda, han manifestado un tema interesante y es el riesgo del ableísmo. El ableísmo es un término que hace referencia a la discapacidad y eso también pone en tela de juicio la sociedad, cómo se está viendo y reflejando frente al tema de la discapacidad. Eh, Porque digamos que se puede apelar a temas de eugenesia, ¿no? Entonces, eh, los nazis, muchos de los, digamos, países anglosajones han propendido por ciertas políticas de pureza racial, obviamente esa palabra no existe, eh, antropológicamente está tumbada, biológicamente no hay cómo sostenerla, de la raza, pero el tema de si yo tengo unas condiciones de enfermedad en una sociedad, eso va a limitar el desarrollo de la sociedad, es un poco lo que propone la eugenesia. Entonces, muchos dicen, oiga, mucho cuidado porque hay condiciones de enfermedad que de pronto hace 30, 40 años atrás eran inviables desde el punto de vista de la vida, pero con el avance tecnológico, pues se ha podido avanzar y desarrollar mejores posibilidades de vida. Lo mencionamos en el primer caso que hablamos de la atrofia muscular espinal. Ese es un ejemplo claro. Pero viene el otro punto de debate y es, bueno, la discapacidad es un tema también que se ha venido hablando, se ha venido ampliando el debate desde la diversidad, ¿cierto? Los seres humanos somos diversos. Si no hubiéramos aceptado la discapacidad, de pronto Beethoven no hubiera existido. Si no hubiéramos aceptado la discapacidad, una autora como Emily Wolf, en su condición, digamos, de salud mental, no hubiera desarrollado toda la literatura que hizo. Eso tiene una discusión amplia en el mundo y en la historia, pero también viene el tema de entendió la discapacidad en dónde, porque uno de los puntos también de debate es que hay una serie de capas de la vulnerabilidad. De hecho, hay una teoría al respecto de las capas de la vulnerabilidad, y si yo le voy sumando elementos de etnia, el caso de la mujer en Vera y su hijo, estos señores, digamos, de origen humilde, con dificultades económicas, pero súmele a eso la condición de ser niña, por ejemplo, el género también determina mucho, o otra capa de vulnerabilidad como la posibilidad de la discapacidad, pues hay que saber coger esa cebolla y ese bulbo para mirar realmente cuál es el impacto, porque también hay un tema de responsabilidad social. Obviamente en otros países ese tema, por ejemplo en Estados Unidos, no es del interés y del argot de muchos, pero para una sociedad, un Estado social de derecho, pues sí debe ser de importancia que en qué condiciones va a quedar una persona, cuál es la red de apoyo y el sistema, no solamente de salud, sino el sistema de seguridad social, cómo apoya a esa familia, a ese contexto para que se dé una mejor condición de desarrollo.
porque tampoco podemos dejar que váyase para la casa, se lo entrego y se va, y usted espera se hace responsable, porque queda en el ámbito de lo privado. Y en el ámbito de lo privado hay cosas importantes, pero también hay una responsabilidad de cómo hacer ese acompañamiento y esa guía. Ahí en ese sentido sí se ha avanzado en los últimos años de los grupos de soporte, hablando médicamente, o de atención en salud, no solamente de soporte de la enfermedad, sino el soporte nutricional, del soporte espiritual, del soporte social y emocional, para darle también esa cobertura y ampliar este tema del cuidado paliativo en ese sentido. A mí me gusta ser un poco retador en donde quiera que he trabajado, ¿no? Y decir, por ejemplo, estamos en una comunidad religiosa que se hace caridad. Nuestra comunidad se llama de caridad incluso. Hablamos de la atención preferencial por los pobres y todo eso. Aquí hay buen dinero, hay buen movimiento en la institución que estoy trabajando, hay muchos millones de pesos y tal. Como entidad religiosa no estoy de acuerdo con suspender la vida en ninguna clase, dice el director y superior que está detrás. Y entonces uno se pregunta, ¿y las personas que se oponen con motivos religiosos a eso no tienen no pueden responder con un dinero de su comunidad que es de pobres y de atender al necesitado? No puede sacrificar una pizca de su dinero. Siempre a mí me han quitado eso y me parece que es una buena cosa. Bueno, usted que se opone tanto entonces a que este niño tenga una muerte digna, entonces ¿cómo va a ayudar? Usted se opone a esto, venga, póngase la camiseta. Estábamos con otro caso, un señor o una señora en su casa en condiciones miserables. Cuidado paliativo sí o cuidado paliativo no. Entonces, no, eutanasia sí, eutanasia no. Entonces dice el ensotanado, el creyente ortodoxo, no. Muerte así breve, directa, procedimiento eutanásico, no. Cuidado paliativo. Señor, puede venir por acá unas horitas a prestar un servicio, a sacar a ese enfermo al parque, a ayudar a limpiarlo, a bañarlo. No, eso no, yo estoy en otra cosa. Entonces, estoy hablando así, crudamente, porque la sociedad muchas veces critica desde afuera y no está untada de paciente, como se dice. Hay que untarse de pacientes, de dolor y de sufrimiento para conocer por qué se rebosan la resistencia, la resiliencia de los familiares y el propio enfermo. Y entonces, bueno, si hay un cuidado paliativo adecuado a la situación y completo e íntegro, ahí miramos si siguen pensando el sujeto, si puede definirlo, o la familia, si es incompetente, si vale la pena, si ellos quieren seguir o no, porque que no sea por abandono. No es sencillo, de estos temas yo creo que históricamente van a ser siempre dilemáticos, polémicos, pero yo creo que también permite que la sociedad no deje eso en el lugar de la intimidad, en el lugar solamente del claustro, solamente del hospital, y que esto realmente se vuelve en un tema de interés público. En lo público entendido también como humanidad, de esto nos atañe a todos, no sabemos quiénes de nosotros vamos a estar expuestos a una situación similar. Sabemos que ahorita las tasas de natalidad en este momento de la humanidad están mucho más bajas comparativamente con otros momentos, pero independiente de eso, podemos tener un sobrino, podemos tener un nieto, podemos tener un hijo, podemos tener un allegado, un amigo muy cercano que tenga una situación similar. Y creo que generar una sensibilidad en este tema, más allá de satanizar el protocolo, ni tampoco ensalzarlo, porque no es la idea. Yo creo que algo que ha demostrado el protocolo crónico en el tiempo es que también ha tenido que requerir afinamientos, también tiene que ser muy preciso con los temas tecnológicos y las limitaciones que esto tiene. Que sea lo que sea, tampoco todos los casos van a ser abarcables y la última respuesta no es la eutanasia.
pero sí se debe considerar que en el concepto de muerte digna, que es tal vez lo que nos ha llevado en esta discusión y en esta disertación, hay una serie de posibilidades, hay una serie de alternativas. Y esas alternativas, en el caso de los niños, en el caso de los adolescentes, y especialmente los niños más pequeños, pues ese es un tema que obviamente no puede caber en la autodeterminación, claro. Cuando un niño tiene la capacidad de hablar, de expresarse, de manifestar voluntades anticipadas, que ese es el otro reto en el que ahora andamos en la pediatría, de que nuestros pacientes con enfermedades crónicas trabajen las voluntades anticipadas y que los médicos tratantes lo promuevan, que eso también hay un miedo ahí detrás todavía, pero en los lugares o en los momentos donde no se puede, y el ejemplo típico es el neonato, yo creo que la experiencia de la familia es fundamental y la experiencia de los equipos de atención y de los médicos es trascendental, porque muchas veces personas que llevan 20, 30 años en el área de la neonatología, obviamente yo no hago parte de ese sector específico, pero esa experiencia es valiosa, de cómo han tenido que también llevar el sufrimiento de otros, de cómo han tenido que vivir situaciones de dolor, de marginalidad. Eso es importante también que se lleve a la palestra y se promulgue y se hable, que a veces el problema de la política pública, lo hemos hablado en otros espacios, es que viene de arriba hacia abajo. Y yo creo que cuando se mueve la sociedad y lo hace de abajo hacia arriba y comienzan a congruir, a unirse esos dos puntos, qué normativas, qué regulación hay, pero también la sociedad a demandar, oye, aquí hay una situación que tenemos que normatizar, un marco mínimo, no la minucia, no el detalle, pero es un marco mínimo de funcionamiento, entendiendo la pluralidad, porque pues ya no somos un Estado únicamente de una sola religión. Aquí convergen muchas creencias y muchas religiones y no religiones también. Pero también entendiendo que la discapacidad tiene una cabida, pero también la discapacidad también tiene que ser en la medida posible también prevenible, tiene que ser también abordable. Muchas de las condiciones incluso que terminan en posibilidad de eutanasia en neonatos es por inclusive intervención tecnologizada. Y es el niño extremo que tiene, por ejemplo, una hipoxia cerebral, o es el niño que en otras condiciones hubiera muerto, pero por los avances se va cronificando su situación. Dos ejemplos típicos, espina bífida y, por ejemplo, corazón izquierdo hipoplasia. Son dos condiciones que per se solitas nace el niño y se muere, sin ninguna intervención. Pero eso tampoco es digno ni tampoco es permisible en este momento de la humanidad. Pero también cronificar, intensificar y hasta ser fútil en algunas situaciones, encarnizarse como en esa intervención y llevar a unas situaciones que pueden prolongar el sufrimiento, también tenemos que ser conscientes y parar. No estoy diciendo que entonces todo sí, nada sí, no. Creo que eso es un tema de ir modulando. Yo creo que en ese sentido Colombia ha venido dándonos avances en llevar la discusión. Nos falta mucho, pero sí tenemos que también llevar y considerar qué pasa en la muerte de los niños menores de 6 años. No es tomar a secas el protocolo de Groningen, no es coger tal cual como lo han hecho en Bélgica, no es coger como lo están haciendo en Reino Unido, no es coger el caso uruguayo, bueno, que los uruguayos ya también dijeron que los niños por ahora no entran en la ley de eutanasia, pero sí es un llamado tanto a los tomadores de decisiones, eh, todos los que hacemos parte de la sociedad, obviamente los que participamos en la atención de este tipo de casos y obviamente en las familias que ya han tenido la experiencia. Yo creo que aquí es fundamental llamar también a las familias que han tenido un hijo en una condición de esta situación, un familiar cercano, donde han tenido que vivir de primera mano qué implica el hecho de morir o el hecho de prolongar una vida. No estoy diciendo que sea digna o indigna, no estoy diciendo eso, pero también es valioso valorarlo desde diferentes perspectivas, porque habrán familias que van a decir, mire, mi hijo convulsiona X cantidad de tiempo, pero es mi hijo, él entiende, yo me interactúo con él, no es desde el punto de vista del lenguaje, pero es un ser humano que es vital, que es digno de admiración, y eso es entendible y respetable. Pero también aquellas personas que de pronto por la acción de la tecnología, de la hospitalización, de que es que por el todo vale y hay que dejar que sobreviva, también lleva un sufrimiento intenso y a unas cargas y unas culpas que muchas veces, a veces en el sector de salud, no nos hacemos responsables. Entonces la responsabilidad no solamente es económica, por el caso que usted plantea, doctor. Muy bien, a esto hay que meterle sociedad para que participe en el análisis, en las opiniones y en la concientización de las cosas.
y en las maneras de solucionarlas, porque si se aprueba un medicamento novedoso que vale 8.000 y pico de millones de pesos, pues la sociedad se va a hacer cargo de eso, con los impuestos y el sistema de salud. Entonces, si estamos de acuerdo en que eso hay que atenderlos y con la nueva ciencia y todo, y lo que prometen y los médicos dicen que está bien, que puede ser benéfico para el niño o para esta es una criaturita que necesita un medicamento de esos de elevado costo, como con el que abrimos el programa, pues entonces la sociedad sabe que si esas atenciones a esos casos especiales aumentan el bolsillo, la necesidad de aportar más, pues lo hacemos con gusto, porque se ha tomado en cuenta no opinar desde afuera, desde lejos, ¿no? Meter la sociedad de pediatría también. Se necesita que la sociedad de pediatría en Colombia haga algo similar a lo de los Países Bajos, que fueron los que hicieron, perdón, el primer protocolo y le dijeron al Estado, mire, aquí está lo que pensamos. Diga, señores del Estado, qué vamos a hacer, porque eso es lo que piensan los médicos. ¿Mm? Eso fue muy interesante. Aquí ese silencio no me gusta a mí. Como no soy pediatra, pues puedo decirlo acá. Pero hay que acabar con eso. Bueno, yo quiero un relato mío más. Ya vamos a terminar porque el tiempo está avanzando, entonces vamos a contar dos más, uno usted y uno yo. Comienzo entonces diciendo que cuando yo estaba haciendo mi especialidad de ginecobstetricia, llevé un niño que acaba de nacer, que yo había atendido a la madre, lo llevé a una salita donde colocaban los niños recién nacidos en hilera, que el pediatra venía, en cualquier momento venía el pediatra y pasaba revista a todos los niños y miraba las manillas y miraba su estado de salud para saber a dónde los mandaba y todo eso. Yo llevé mi criaturita ya que ha recibido y la coloqué al lado de un niño que volvió a mirar y tenía abierto todo el tórax y parte del abdomen, o sea, un defecto de cierre. Los que no saben es que el organismo viene así y así se cierra, por la línea media, en la parte embrionaria, durante el desarrollo embrionario. Y quedó abierto eso, totalmente se veía el corazón latiendo, se veían los pulmones inflando y desinflándose. La distancia era insuperable para esto necesitaba una tapa para tapar esto. Eh, en los intestinos también, o sea, el riesgo de infección tremendo. A mí me recordó una imagen de esas de los sapitos que en biología abríamos por el abdomen y que estaban vivos. Y yo decía, no, por Dios, maten ese animalito. ¿Cómo lo van a abrir vivo? No, es que así se ve el corazón, así se ve. Santoyo, usted es un bobo sentimental. Esto es, hay que ver el sapo clavado como en la cruz, en una tabla, y abriéndole con una cuchilla de afeitar todo para mirar el corazón, los pulmones y los intestinos. Me acordó de eso, esa mirada de ese niño, me acordó de esa imagen. Por Dios, hay que quitar la vida de este animalito, de este sapito. Yo me retiré conmovido de ahí, entró el pediatra y cuando salió yo me fui a mirar otra vez y encontré que había muerto el niño. Y pensé, ¿por qué se murió? Y ahí les dejo la inquietud de por qué se murió ese niño que de pronto iba, quién sabe si era algo, fue algo súbito de su enfermedad, porque infección hubiera tomado más tiempo, o alguna cosa providencial, un designio de Dios, una intervención divina, o una intervención humana, no sé, pero conservo eso en la mente. Y si hubo una intervención humana para la muerte de ese niño, pienso que fue adecuada para el tiempo, porque estamos hablando del año 1982, o sea, estamos hablando ya de bastantes años, cuando no había estas discusiones, ni estas formaciones, ni ninguna norma legal, entonces Siempre ha estado el problema. que algún pediatra, algún
médico tome la medida de cortar una vida que considera en sufrimiento atroz. Me parece que en ese contexto estaba bien y que incluso en el contexto actual deberíamos pensarlo, para no juzgar desde los libros, para no juzgar desde los dogmas, para no juzgar desde las academias, sino juzgar desde los sentimientos humanos, desde la presencia ante el sufrimiento del otro que entiende uno como sí mismo. El tema siempre ha estado presente. O sea, yo creo que estos temas hoy en día lo juridificamos, le ponemos normatividad, le ponemos tecnicismos médicos, pero siempre ha estado. Esos casos han estado históricamente, de pronto se ve mucho más el aumento por la intervención tecnológica. Creo que eso lo lleva más en carne viva, más públicamente demostrarlo. Hay un caso, un relato que tengo, y ahí sí lo digo yo, pues yo, mi desempeño como médico va hacia el cuidado intensivo pediátrico, o sea, después del mes de nacimiento, ahí ya puede llegar a donde yo trabajo. Entonces, recuerdo un niño hace unos 6 años atrás. eh, Cuando yo lo conozco, tenía ese momento mes y medio de edad. Y termina en la unidad de cuidado intensivo pediátrico porque había nacido en ese hospital una hipoxia severa, le faltó el oxígeno, su cerebro se afectó, se atendió en la unidad de cuidado neonatal, en la unidad de cuidado intensivo neonatal, pero como cumplió el tiempo que era, pues tocaba trasladarlo a los más grandecitos. Eh, Recuerdo yo que llegué de turno, yo llevaba, si no estoy mal, 2 turnos en ese hospital, llevaba poquito. Y a ese niño nos tocó pasarle unos tubos por el pecho porque tenía líquido y había sangrado y tocaba ayudarlo porque tuvo una infección ahí de los pulmones. El punto es que ese niño, recuerdo tanto, ese niño nos entra en paro, yo lo veo desde la mañana, seguía todo el día y sobre las 6 de la tarde, 7 de la noche, ese niño entra en paro cardiopulmonar. Yo lo reanimo, 15 minutos, veo que la progresión de la situación no es la mejor y yo decido parar. Yo le digo al equipo, paremos. No solamente por el tiempo, sino porque también veíamos que no salía de la situación. Es un niño que ya de entrada tenía unas condiciones muy, muy, muy complejas de vitalidad y de supervivencia. Y apareció un colega. Llevaba mucho más tiempo trabajando en el hospital, era alguien mucho más respetado y tenía una muy amplia trayectoria en el lugar, muy buen médico. Pero cuando ve que yo digo, ya no más, él se mete. No, 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 ¿cómo se le ocurre? Aquí no se muere nadie. Y arrancó la reanimación de nuevo. Si pasó 20 segundos, 30 segundos hasta que él vuelve a interviene, yo de verdad me alejo con disgusto de la situación y él toma el liderazgo y pues el niño luego de casi 30 minutos más sale. Obviamente en condiciones muy difíciles. Yo duré trabajando en esa institución cerca de 3 4 meses. Y durante todo ese tiempo ese niño estuvo hospitalizado en el lugar donde yo trabajaba. Yo iba una vez a la semana de turno. Y recuerdo cada día que yo iba al turno, las complicaciones sumatorias que tenía cada día más. Entonces ya no era el pulmón, luego fue el cerebro que otra vez sangró, luego terminó en un problema de los riñones, tocó entonces ayudarle para que orinara, y tenía una infección un día en un pulmón, luego terminó por en la vejiga, luego hasta terminó con una infección cerebral. Lo cierto es que yo, una semana antes de irme, el niño falleció. Ya había decidido irme a la institución por otras razones. Y recuerdo que alcancé a verme con el colega. No en aras de superioridad, ni mucho menos. Pero yo le hice la pregunta, yo le dije, ¿y usted por qué se reanimó ese niño? Digo, no, es que los pediatras estamos es para propender por la vida, cueste lo que cueste. Y si hay maneras de hacerlo, lo hacemos. Y yo le dije, ¿y ahora usted qué opina con todo esto que ha tenido este niño? Dijo, es triste, es lamentable, todos sabemos que se va a morir, pero yo no soy quien para tomar o quitar la vida. Era su posición. A lo que yo le respondo, porque si sabemos cuál va a ser el desenlace y todo lo que eso implica en ese camino, ¿por qué no haber dejado que no haberlo reanimado?
Dolor va a haber siempre. La pérdida de un hijo no lo recupera nada. Yo creo que Piedad Bonet lo ha dicho muy bien en su libro, Lo que no tiene nombre. Pero yo creo que sí hay un tema también de acompañamiento y de responsabilidad, sabiendo los posibles desenlaces. Uno no como médico se las sabe todas. Uno no tiene la bolita mágica para saber. Muchas veces ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado, ha llegado pacientes que dicen, mire, usted no da 5 por este muchacho y mire, ahí está saltando y corriendo. Y como yo le digo muchas veces a mis pacientes y a las familias, a mí me satisface cuando yo me equivoco. En ese Mm. contexto, cuando yo me equivoco, me da alegría. Pero un poco también la situación es que no todos los casos van a tener así, ni tampoco van a tener tan lastimosamente. La mayoría quedan en la mitad, pero creo que si uno puede acompañar, ayudar en el sufrimiento, no a quitar, porque el tema no es de quitar el sufrimiento, pero sí a resignificar el sufrimiento y si uno pudiera quitar cargas en ese camino y sobre todo poder orientarlo, yo creo que es éticamente bien. El doctor Jeffrey le aplicó a su colega el método de la mayéutica socrática. Yo pregunto y usted contesta, yo pregunto y usted contesta. Él preguntó y él contestó. Yo creo que fue un buen ejercicio para que reflexionara este colega Luego con mis estudiantes todo el tiempo. hacia el futuro. Ese método es como sí, como un parto, sacar un bebé y sacar el otro y los siameses y sacar los 7 niños ahí, uno por uno. Te pregunto, contéstame, te pregunto, contéstame. Eso lleva a la reflexión in situ, en ese momento o después. Bueno, doctor, vamos a dejar acá, vamos a tener la confianza, yo tengo la confianza, la seguridad de que quienes han estado mirando este programa están siendo tocados con esa pregunta. Protocolo de Groningen, ¿eso qué es? ¿Y eso cómo se tramitaría? ¿Y cómo sería? Y cuál sería el momento para que la Corte Constitucional se pronunciara ya o hacemos un movimiento mayor de profundización de esto, tocamos la sociedad de pediatría, tocamos las entidades de bioética, los directores de hospitales y luego le decimos a la Corte, oiga, Corte Constitucional, por favor, venga con su toga y su birrete y ayúdenos aquí a esto, porque una decisión de ustedes de abajo, de arriba para abajo, como han venido haciendo, pues tal vez en los niños no está muy apropiado. Yo creo que llegó la hora de hacer participar a la sociedad, a los profesionales y a los dueños de las instituciones de salud y de las EPS y a las familias y a todo el mundo. Muchas gracias, entonces quedamos pendientes para el año entrante. Después de que nazca el niño Dios, vamos a mirar qué vamos a hacer. Bueno, doctor, muchísimas gracias Feliz nuevamente por la día, invitación. mil gracias. Saludos a todos.